Professor Lewis? Yes? Anna Freud. Ah, Nice to meet you. and you. Good luck. Dr. Freud. Sit, please. Not there. That's the transformation couch. You be careful. Why would you come here to see me if you disagree so passionately with my views? You've insisted all your lives that the very concept of God is ludicrous. Yes. Clash between God and Satan. Ah, but I did not say whose side I was on. I consider what people tell me far less interesting than what they choose not to tell me. Have you frightened off your professor yet? Not yet. Soon, perhaps. You challenge my disbelief, is that correct? I do. Well done. Good. Too late to turn back now. It seems to me, Professor, you've never matured enough to face the terror of being alone in the dark. What is it you think I'm so afraid of? Yeah, we're all terrified. So you bury your doubts, you bury your memories of the war. But at the core of your being, we're all cowards before death. Y es así como se anunciaba una cinta muy interesante, donde el padre del psicoanálisis y comportamiento humano, Sigmund Freud, podría o no haber tenido una charla real con uno de los escritores de fantasía más famosos de la literatura universal, C.S. Lewis. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Guardianes de la Eternidad, su ventana al universo de la cultura pop. En esta ocasión hablaremos, sin spoilers, de la última sesión de Freud, cinta del 2023 que cuenta con las magníficas actuaciones de Anthony Hopkins y Matthew Goode. Ambientada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y hacia el final de su vida, Freud invita a Lewis a un debate sobre la existencia de Dios. Explorando la relación única de Freud con su hija Anna y el romance poco convencional de Lewis con la madre de su mejor amigo, la película entreteje pasado, presente y fantasía. La historia se desarrolla prácticamente en su totalidad en la casa de Freud, que está al final de su vida debido a un cáncer inoperable. Luego de ser totalmente agnóstico, Lewis comienza a creer en Dios, razón por la cual Freud se ve en la necesidad de invitarlo a un debate, pues no logra concebir cómo alguien con su capacidad intelectual de pronto abraza una mentira tan insidiosa como la llamaba Freud. La película nos muestra un duelo intelectual lleno de humor y de humanidad entre dos grandes mentes, con frases que nos dejan mucho que pensar relacionadas con temas importantes como la guerra, la relación de cada uno con sus padres, la vida, la muerte, el suicidio, la sexualidad y la homosexualidad. Una de las cosas que más me gustaron de la película es que mientras la estaba viendo notaba algunas secuencias que parecían traídas de una obra de teatro. La escenografía, iluminación, la banda sonora e incluso ciertos elementos fantásticos me llevaron a pensar que esta bien podría ser una puesta en escena. Todo me hizo sentido cuando para mi sorpresa me enteré de que la cinta está basada en la obra de teatro homónima de Mark Saint-Germain, que a su vez se basa en el libro La cuestión de Dios, escrita por Armand Nicoli. La película está dirigida por Matt Brown, productor, guionista y director estadounidense, cuya carrera, a pesar de ser corta, le ha permitido trabajar con actores muy importantes como el mismo Anthony Hopkins, Jeremy Irons, Dev Patel, Lena Headey, entre otros. La última sesión de Freud es su tercera película como director y está medianamente bien dirigida, aunque es posible que su genialidad se deba en gran medida a la maestría actoral de Hopkins y Goode, más que a la experiencia de Matt Brown como cineasta. Y es que, a pesar de ser una película sumamente introspectiva y profunda, que invita al espectador a analizar varios temas como resultado de la argumentación de los protagonistas, también es cierto que por momentos el ritmo cambia repentinamente al presentar historias alternas que no son tan relevantes como lo que está pasando en la casa londinense de Freud. Aún así, me parece que esto no quita mérito a las grandes actuaciones y a la impecable producción de la cinta. Otro de los puntos fuertes de la película es que presentan los argumentos a favor y en contra de la fe y los argumentos a favor y en contra de la razón sin que resulten insultantes para quienes se identifican más con un lado o con el otro,
Se expresa humanidad, tolerancia y compasión en el encuentro de estos dos personajes, que hace que uno sienta empatía por ambos. Por último, no me queda más que pedirles encarecidamente que le den una oportunidad a esta película. La última sesión de Freud nos muestra a dos grandes en un duelo de actuaciones que sin duda es muy disfrutable. Matthew Goode nos muestra a un C.S. Lewis optimista y vitalista, mientras que Anthony Hopkins nos muestra a un Freud desencantado, irónico y gravemente enfermo. ¿Ustedes ya la vieron? ¿La piensan ver? Cuéntenme en los comentarios. Y bueno, es así como cerramos esta puerta de Guardianes de la Eternidad, esperando que podamos abrir otra muy pronto. Por favor, compartan y den like al video. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Cuídense mucho.